Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Bueno, pues aquí estamos, seguimos desarrollando el tema de la célula, de los orgánulos celulares, y en esta ocasión voy a hablaros del aparato de Golgi, ¿de acuerdo? Sigo hablando de los orgánulos de membrana sencilla. Un vídeo ya se lo he dedicado al retículo endoplasmático, otro vídeo al retículo endoplasmático liso, otro al rugoso, y en esta ocasión, como digo, vamos con el complejo de Golgi. Y como siempre, son varias las imágenes que me van a ir acompañando a lo largo de la explicación para que entendáis mejor en qué consiste, en este caso, el complejo de Golgi. Bien, empiezo diciendo que está formado por una serie de sacos membranosos aplanados, como estáis viendo ahí en la figura. Se encuentran apilados unos sobre otros, ¿de acuerdo?, que se llaman dictiosomas. Cada dictiosoma estaría formado entre 4 y 6 sacos, aunque evidentemente puede haber más, ¿vale? Deciros que en torno a cada dictiosoma siempre se van a encontrar como pequeñas vesículas, también membranosas, algunas de las cuales se observan surgiendo por gemación de los bordes de cada uno de los sacos que forman el dictiosoma. Viene un poquito la figura que tenéis ahí delante a representar lo que os estoy diciendo. Como veis, las vesículas que se encuentran justo alrededor del dictiosoma y cómo por gemación se está produciendo las salidas de esas vesículas membranosas directamente del dictiosoma. ¿Vale? Bien, los dictiosomas se encuentran situados cerca del núcleo de la célula, ¿vale? Y también deciros que el número de dictiosomas por célula es variable, ¿de acuerdo? Va a depender mucho de la actividad que tenga, evidentemente, esa célula dentro del tejido en el que se encuentre. Bien, deciros también que en cada dictiosoma se van a distinguir dos caras, ¿vale? Bien, por un lado va a estar la cara cis o cara de formación, que es la que se va a encontrar cerca del retículo endoplasmático, mientras retículo endoplasmático rugoso, y por otro lado está la cara trans o la cara de maduración, que es la que se encuentra orientada hacia la membrana plasmática de la célula, y es de donde van a surgir las diferentes vesículas, ¿vale?, que se dirigirán, evidentemente, al lugar donde tengan que hacerlo. Por lo tanto, dos caras, la cara cis hacia el retículo endoplasmático rugoso, o sea, hacia el núcleo, mientras que la cara trans se encuentra ya dirigida hacia lo que sería la membrana citoplasmática de esa célula. Bien, ¿cuáles son las funciones del complejo de Golgi? Bien, y ahí tenéis de nuevo otra figura para representar lo que voy a decir sobre estas funciones. Bien, deciros en primer lugar que el complejo de Golgi va a modificar las proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplasmático rugoso. Y también va a hacer posible el posterior transporte, o gracias al Golgi, es posible que puedan ser transportadas a la membrana plasmática y, lógicamente, de ahí al exterior de la célula mediante un proceso de secreción, o bien que queden empaquetadas en los correspondientes lisosomas, como estáis viendo en la parte superior de la figura que tenéis ahí delante. Ahí veis como desde la cara trans se están produciendo la salida de una serie de vesículas que pueden irse hacia la membrana citoplasmática, o bien, evidentemente, para ir a los órganos diana o a las células diana, donde tengan que ir esas proteínas o donde tenga que ir el contenido de esas vesículas, o bien pueden quedar almacenados, como también veis ahí hacia la izquierda, en forma de lisosomas. ¿De acuerdo? Bien, antes de continuar hablando de las funciones propiamente dichas del complejo de Golgi, vamos a ver cómo es que se produce la transferencia, ¿vale?, de esas proteínas desde lo que sería el retículo endoplasmático rugoso al complejo de Golgi. Realmente lo que estáis viendo ahí en el dibujo. Bien. Por lo que se conoce, parece ser que de las membranas del retículo endoplasmático rugoso se van a desprender por estrangulamiento unas pequeñas vesículas membranosas que son las que van a contener las proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplasmático. Lo estáis viendo ahí en la parte inferior del dibujo, ¿de acuerdo? Contienen esas proteínas y esas vesículas ahora se van a fusionar con los sáculos de la cara cis de cada dictiosoma
del complejo de Golgi, desde donde van a ir pasando saco en saco, sáculo en sáculo, también en pequeñas vesículas que se van a desprender por gemación de un sáculo y se fusionan con la membrana del siguiente. Ahí estáis viendo cómo entran por la cara cis, entran en el complejo de Golgi y ahora veis esas flechas que son las que indican cómo se va a ir produciendo la transferencia de esos gránulos, de esas vesículas, desde el saco, por así decirlo, el sáculo inferior del dictiosoma al superior, para posteriormente ya ser transportado a través de la cara trans, como os decía al principio. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bien, y ahora, una vez que ya hemos hecho esto, entonces es cuando ya podemos empezar a hablar de lo que son propiamente dichas las funciones del complejo de Golgi. Y la primera es la que tenéis ahí, bueno, la tenéis ahí, la que ya os dije. Por un lado, modificación de las proteínas, ¿de acuerdo? Bien, la modificación más habitual es la transformación del oligosacárido unido a la proteína. Es decir, ya hemos dicho que ya os he dicho que en el interior del retículo endoplasmático rugoso muchas proteínas se van a unir a un oligosacárido, es decir, formando la oligoproteína, que suele ser siempre el mismo, y entonces durante su paso por los sacos del complejo de Golgi, este oligosacárido va a ser modificado de tal manera que la glucoproteína, que la oligoproteína que se acaba de formar, que sale del complejo de Golgi, va a contener oligosacáridos muy variados. ¿Vale? Este es en lo que consiste, por así decirlo, la modificación de esa glucoproteína, ¿de acuerdo? De ese oligosacárido que se encuentra unido a la proteína. Otras modificaciones pueden consistir en la eliminación de algún fragmento de la cadena peptídica, puede consistir en la adición de ácidos grasos, que serían las lipoproteínas, ¿de acuerdo? Y lógicamente estas funciones estarán relacionadas con la función que vaya a desempeñar la proteína posteriormente. Bien, vista la función de la modificación de proteínas, la segunda función es selección, o podríamos hablar de la selección y de la distribución de proteínas. ¿Por qué? Porque el complejo de Golgi va a ser capaz de seleccionar las proteínas según su destino según su objetivo, según el destino final, y las va a distribuir en diferentes vesículas que se dirigirán a lugares diferentes de la célula. Por un lado, las proteínas que pasarán a formar parte de la membrana citoplasmática serán encapsuladas en una vesícula que se va a fusionar con la propia membrana plasmática. Por otro lado, están las proteínas que van a formar parte de los lisosomas, que se encapsularán en las mismas vesículas que lo que sería el lisosoma. Y por otro lado estarían las proteínas que van a actuar fuera de la célula, que van a ser empaquetadas en vesículas secretoras que van a liberar su contenido por exocitosis al exterior. ¿De acuerdo? Esto sería entonces en cuanto a la selección y a la distribución de las proteínas. Y la tercera función estaría relacionado con que el complejo de Golgi también va a recibir y va a modificar los lípidos que se sintetizaron en el retículo endoplasmático liso. Bien, deciros en este sentido que dentro de los sáculos que forman los dictiosomas, estos lípidos se van a unir a proteínas o se pueden unir a oligosacáridos, formando los dos tipos de sustancias que ya tenemos que conocer, que son por un lado, las lipoproteínas y por otro lado, los glucolípidos, los cuales, lógicamente, posteriormente se incorporarán a la estructura de la membrana citoplasmática. ¿Lo habéis entendido? Bien, este es entonces el vídeo que os quiero hacer sobre el complejo de Golgi y las funciones del complejo de Golgi, pero quiero dejarlo aquí porque en el vídeo siguiente voy a hablar propiamente dicha de lo que son las células secretoras del complejo de Golgi para no hacer este vídeo demasiado grande, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy bien, como siempre entonces, muchas gracias. Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela, ¿vale? Y gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.